Entonces, te decía, ¿no? Tenemos un título prescrito donde el estudiante va a tener una postura, ¿no? Que puede ser a favor, en contra o medianamente de acuerdo, ¿no? Tenemos en este caso un título prescrito, ¿no? De teoría del conocimiento, ¿no? Donde dice, ¿no? El conocimiento que más valoramos es aquel, ya, es aquel del que podemos ofrecer justificaciones más sólidas. Y luego nos pregunta, ¿no? ¿En qué medida está de acuerdo con esta afirmación? Entonces, ahí es donde uno va a decidir, ¿no? ¿En qué medida, no? Totalmente de acuerdo, en desacuerdo, medianamente de acuerdo, ¿no? Ya, una vez que tenga claro, el estudiante va a empezar sus argumentos, pero el estudiante lo que debe es lo que llamamos nosotros elegir o identificar las palabras claves, ¿no? En este caso, por ejemplo, tendríamos el conocimiento, tendríamos la valoración. O sea, básicamente es ¿no? El conocimiento que más valoramos. Ya, entonces el muchacho tiene que tener claro el concepto, pero también tiene, más que tener claro o conocer el concepto, entender lo que significa ese concepto y la repercusión de ese concepto. Entonces, lo primero que el estudiante debe saber es la diferencia entre concepto y definición, ¿no? Entonces nosotros le decimos, concepto es el nombre que se le da al objeto, ¿no? Cuando el hombre desde su evolución empezó a desarrollar el lenguaje, su conocimiento, tenemos dos mundos, ¿no? El mundo interior y el mundo exterior. El mundo interior es la idea que se gesta del mundo exterior en nuestra cabeza, ¿no? En nuestra mente. Y a partir de la idea que yo tengo del mundo exterior, yo puedo generar nuevas ideas en mi mundo interior. Pero esa información del mundo exterior van a ser asimiladas o abstraídas a través de los órganos sensoriales, ¿no? Y en ese proceso de conocimiento, Immanuel Kant llama pues, sujeto cognoscente eh, y al objeto, objeto cognoscible. El sujeto cognoscente es la persona que conoce, y el objeto cognoscible es el objeto que voy a conocer o que estoy conociendo. Entonces hay un vínculo entre sujeto y objeto y se gestan, por decirlo de esta manera, dos mundos. El mundo interior, o sea, la idea que el hombre se gesta sobre las cosas que están fuera de la mente, o sea, del mundo de las ideas, como diría Platón, y el mundo exterior, ¿no? Donde está pues lo que el hombre está conociendo. Y en ese proceso el ser humano le da nombres, ¿no? Entonces, al dar nombre, trata de conceptualizar en un término, el hombre denota, ¿no? Se denota al objeto y luego lo connota, o sea, le da el significado. Entonces, la conclusión aquí que debe tener en cuenta el muchacho en todo momento es que el hombre inventa el concepto, ya a partir de lo que va conociendo del mundo exterior y le da un significado. Entonces, la conclusión es, ¿no? El hombre inventa el concepto, luego la define. Y eso va a hacer, pues, que los conocimientos en el mundo interior sigan formalizando a partir de un razonamiento, ¿no? Es un lógico. Y entonces, el muchacho debe entender, ¿no? Cómo se gesta el conocimiento, ¿no? Claro que ahí hablamos un poco de varios campos epistemológicos, ¿no? Como el racionalismo, criticismo, pero básicamente eso es lo que el estudiante debe saber, ¿no? Y ahora, entonces, cuando el estudiante se le pregunta el valor, la idea de valor, ¿no? ¿Qué es valorar? Entonces, el muchacho no solamente conoce o ha escuchado el término valor, valorar, sino que también entiende ese concepto a partir de la comprensión del significado que conlleva. Pero en ese significado, ¿qué debe saber el muchacho? ¿No? ¿No? En caso de, ¿no? Debe saber las cualidades y características, ¿ya? Que tiene, pues, ese concepto en su definición. Entonces, y es así como él va, profundizando, ¿no? Va escudriñando sobre lo que no se ve a simple vista. Entonces, justamente en esas cualidades y características entran a tallar las preguntas, ¿no? Las cualidades del valor, este,
Entonces, el significado, ¿qué tipo de significado hay en el valor? Entonces, el chico se pregunta, ¿qué es el valor? Entonces, para saber qué es el valor, él debe tener claro las características del valor y debe tener claro las cualidades para que algo se considere valor. Y dentro de eso puede encontrar pues, valor nominal, valor intrínseco, pero entendiendo esas cualidades y características del valor que le dan sentido, se le dan un significado, ¿no? Y entiende de por qué se piensa así de ese concepto, ¿no? Y más o menos el chico debe entender eso, ¿no? Y es que ya procesa eso, ya porque aquí es fundamental, ¿no? Porque los muchachos confunden bastante definición, concepto, ¿no? Entonces hemos ahondado todo con ellos y ellos mismos se han dado cuenta. Entonces eso ya va a hacer que se amplíe su panorama. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, hasta esta parte vamos a formar un silogismo, ¿no? Por ejemplo, en lógica, justamente dicen, conoce el concepto, pero entiende el significado del concepto. Ya, entonces estamos hablando del título prescrito. Te decía que para hacer el ensayo, aquí lo que debe es entender el título prescrito, ¿no? Y frente al título prescrito, él debe tomar una postura que puede ser a favor, puede ser en contra, o puede ser, como diríamos, en desacuerdo, puede estar de acuerdo, medianamente de acuerdo, ¿no? Y en eso, por ejemplo, en este caso de este título prescrito, el chico lo que va a hacer es entender estos conceptos, ¿no? Estos conceptos. Ya, por ejemplo, conocimiento, valor, justificaciones. No justificaciones. Pero básicamente esta valoración del conocimiento se vuelve en la línea constante. O sea, en todo el ensayo, como vamos a ver a continuación, se va a repetir la valoración del conocimiento, ¿no? Y las justificaciones que él hace sobre cómo es que se valora en un campo el conocimiento, ¿no? Y de esa manera va a responder a esa pregunta, dice, ¿en qué medida está de acuerdo, ¿no? Y él al final va a dar una respuesta. Entonces aquí lo que hacemos es básicamente darle un panorama general de cómo debe entender, ¿no? Entonces ahí tocamos a Immanuel Kant, ¿no? El filósofo criticista, donde se le explica dos cosas básicamente, el mundo interior y el mundo exterior. Para Immanuel Kant, nosotros somos el sujeto cognoscente, o sea, el sujeto que conoce. Y el objeto va a ser objeto cognoscible, lo que voy a conocer. Porque el hombre desde su proceso evolutivo, cuando empieza a usar la razón, ya le empieza a dar nombre a lo que va conociendo. Por objeto se entiende, pues, bueno, ¿no? Situación, cosa, ¿no? Se va a entender. O sea, todo lo que está en el mundo exterior, ¿no? Y también en nuestro mundo interior, ¿no? Es el objeto, por lo que llaman investigación. ¿Cuál es tu objeto de estudio? Es subjetivo, ¿no? Entonces, en este caso se vuelve la cuestión, ¿no? El hecho. Entonces, al muchacho básicamente, para iniciar este punto o cualquier otro tipo ¿cómo se llama? Título prescrito, tiene que tener claro la diferencia entre concepto y definición. Entonces, más o menos le contamos, ¿no? Cuando el hombre empezó a vincularse con él de manera racional en el mundo, lo que él hacía, abstraía ya el mundo exterior a través de sus órganos sensoriales a su mundo interior, y en su mundo interior él la procesaba, ¿no? Y a partir de ese procesamiento generaba pues una idea de lo que ha conocido, o sea, una idea del objeto. Entonces, esa idea del objeto va a hacer que se geste un nombre, o sea, le va a dar pues un nombre conceptual. Entonces, lo que es, el hombre lo va a denotar, luego lo va a connotar, luego le va a dar el significado. Entonces, lo que le decimos al muchacho, ¿no? El hombre inventa el concepto, luego la define. Pero en ese proceso, él debe entender, no solamente saber el concepto, sino entender el significado del concepto, sabiendo las cualidades y las características que tiene esa definición en base al concepto. Y más o menos le damos ese panorama para que él se vaya guiando en la profundización y en el escudriñamiento de los significados
del significado que conlleva cada concepto, ¿no? Por ejemplo, si en este caso valor, no solamente el chico debe saber qué es el valor, sino debe saber cómo es que se entiende el valor, ¿no? ¿Cuáles son las cualidades y características dentro del significado, cualidades y características del valor en un contexto ya diferente al nuestro? Entonces, ahí, al investigar, llega a conclusiones, ¿no? Que podrían ser que el valor difieren de una cultura a otra, de época a época, ¿ya? Entonces, y ahí entran a tener las famosas preguntas, el qué, el cómo, ¿no? Es lo que hemos mencionado. Entonces, y ahí se puede preguntar, ¿no? ¿Qué es el valor? Entonces, entendiendo ya qué significa el valor, va a hacer su profundización haciendo la pregunta, ¿qué es el valor? Pero en esa pregunta él ya debe contestar con lo que ya sabe. Entonces su conocimiento previo debe entrar a un proceso de razonamiento en búsqueda de la respuesta por él mismo, ¿no? Y ahí va a hacer sus propias inferencias. Por ejemplo, en valor pues, va a encontrarse de manera general el valor nominal, el valor intrínseco, y él debe saber que el valor nominal tiene sus propias características y sus propias cualidades en un tiempo y un espacio, ¿no? Y el valor nominal igual. Entonces, de esa manera él ya no confunde, ¿no? Ese valor general con esos valores más específicos, ¿no? Por decirlo. Entonces, de esa manera él va ahondando al entendimiento de conceptos para generar sus argumentos recién. Porque él no se va, lee el título y lo hace inmediatamente. Primero hace un escudriñamiento, una profundización de los términos que está ahí, y luego empieza a hacer el ensayo a partir de la idea, ¿no? Lo que se llama hacer lluvia de ideas. En base a esta búsqueda, él va haciendo toda una lluvia de ideas. Y luego va a responder esta pregunta, ¿no? ¿En qué medida está de acuerdo con esta afirmación? Pero ¿qué pasa cuando el chico no hace eso? Su ensayo se torna muy superfluo. Entonces, al ser superfluo, le gana la retórica y ahí es donde justamente el nivel baja pues a un nivel C, a un nivel no deseado, ¿no? Es por eso que le decimos a los chicos, no, primero es entender el título. Y estos conceptos que están en rojo se vuelven, pues, lo que le llamamos nosotros la línea constante. Hay una respuesta en base a esto, hay una respuesta en la parte de la conclusión a la pregunta, no o sea el título prescrito, pero en todo momento va a estar presente conocimiento y valoración. ¿Y cómo es que se valora? Y es así después de la lluvia de ideas que he hecho y la categorización, ordenando de acuerdo a su investigación, vamos a empezar con la introducción, ¿no? Como habíamos hablado, en la introducción va a responder al qué, ¿no? De manera general, en la parte de introducción, al qué, ¿no? En este caso, las causas o las situaciones o los hechos que hacen que se desencadene todo el argumento, ¿no? Es por eso, bueno, argumento de arranque, ¿no? Mire, aquí dice, ¿no? En nuestra actualidad, el conocimiento que más valoramos es aquel que nos entrega los fundamentos más sólidos. Nosotros somos bastante el conector, ¿no? Debido a que a lo largo del tiempo, valores como la honestidad se han ido perdiendo, debido a nuestro deseo natural de ser mejor por el otro. Entonces aquí ya podemos notar, esto lo llamamos hasta aquí, nosotros, esta es nuestra primera premisa, ¿no? Primera premisa. Y luego esto lo vamos a llamar nuestra segunda premisa, ¿no? Así lo llamamos nosotros. Entonces, en esta parte nos dice básicamente los efectos, ¿no? O sea, de nuestra actualidad, que el conocimiento que más valoramos es aquel que nos entrega los fundamentos más sólidos. Pero ¿por qué ha pasado esto? Y empezamos a decir las causas, ¿no? Debido a que a lo largo del tiempo, valores como la honestidad se han ido perdiendo. ¿Y por qué se han ido perdiendo? Debido a nuestro deseo natural de ser mejor que el otro. Entonces, nuestro deseo natural de ser mejor que el otro, valor como la honestidad, como valores como la honestidad al perderse, hace que en nuestra actualidad los conocimientos que más valoramos es aquel que nos entrega un fundamento más sólido. Por eso estamos
en lo que dice en la primera premisa. Entonces le tratamos de dar una consecución. Y luego en el conector es por ello, nosotros usamos es por ello, por lo tanto, por ende, por lo que, para la conclusión. Entonces esto ya va a derivar de estos dos, ¿no? Es por ello que nos volvemos más incrédulos y necesitamos de fuentes de confianza para poder creer lo que se nos está diciendo. Entonces, justamente por lo anterior, llegamos a la conclusión de que nos volvemos más incrédulos y necesitamos de fuentes de confianza para poder creer lo que se nos está diciendo. Y aquí se explica, ya usa el conector por ¿no? Esta parte, por esta razón, como diría Sachs, es decir, tratar de explicarnos. Entonces, acá el ensayista dice, ¿no? Por esta razón, por lo que ha dicho anteriormente, a lo largo de nuestra educación se nos forma a través de libros y diversos métodos concretos que nos ayudan a formar como persona. Entonces, todo esto se vuelve en mi primer razonamiento, ¿ya? Este es mi primer razonamiento de introducción. Entonces, aquí ya explicamos esto. ¿Ya? Entonces, pero según Aristóteles, el término medio va a estar en la primera premisa y en la segunda premisa, jamás en la conclusión. Y aquí justamente el término valoramos está. Valoramos valores. Pero en la conclusión no se encuentra, ¿no? El término medio. Justamente eso va a ser la línea constante, ¿no? En la primera y en la segunda, jamás en la conclusión. Porque si llega, dice, en la conclusión se vuelve incongruente, más o menos es decir, ¿no? Todos los hombres son mortales, Diana es hombre, por lo tanto, Diana es hombre mortal. Ya no hay necesidad, ¿sí? No estaría correcto la conclusión. Aquí viene el tema del contraargumento, pero no siempre fue así. Entonces, cuando usa un pero, sin embargo, por otro lado, no obstante, hace referencia al contraargumento. También ahí se va a mostrar lo que se llama términos de instrucción, ¿no? En el segundo argumento, el muchacho puede comparar, puede contrastar, puede analizar, ¿ya? O no cualquiera de los términos de instrucción que está, bueno, normalmente compara, contrasta o no, o analiza. Eso es lo común que he visto en los ensayos, ¿no? Compara, o el famoso compara y contrasta al mismo tiempo, ¿no? O simplemente contrasta, y eso va a depender del ensayista. Entonces aquí tenemos, ¿no? Pero no siempre fue así. ¿Qué cosa? No siempre fue así. Todo lo mencionado en el primer razonamiento. Todo esto es ese famoso argumento razonado, ¿no? Aquí hay un proceso silogístico. Justamente el término silogismo significa razonamiento. Y los muchos me dicen, profe, pero ahí no dice argumento. Razonamiento es igual silogismo. Que lo mismo, solamente es un tema que Aristóteles usaba, ¿no? Silogismo, ¿no? Razonamiento igual. Entonces, pero dice, no siempre fue así. ¿Qué cosa? Todo lo razonado anteriormente. Y luego usa el conector ya que. Entonces, para explicar por qué no siempre fue así, ¿no? Y empieza su argumento ya. Pero tú me vas a decir si es de compara, de contraste, de análisis, ¿ya? Pero no siempre fue así, ya que a través del desarrollo de la humanidad podemos ver cómo cambia la valoración de conocimiento. Esta palabra, según la RAE, se puede definir como conjunto de informaciones que se adquieren sobre algún asunto. Luego dice, pero, ¿ya? A pesar, nota, pero a pesar que se intenten inculcar un significado de conocimiento, todas las personas poseen su significado propio. Entonces aquí el ensayista ha hecho lo que se le conoce como un razonamiento adoptivo, o también lo llamamos en este caso disyuntivo, cuando usan Juan canta o baila, o una de dos, no los dos. Entonces el ensayista va a inclinarse por uno de las dos, de los dos argumentos, ¿no? O va a ser la primera, ajá, o en la segunda. Y eso lo vamos a ir notando más abajo. Entonces ha puesto ahí como, ¿qué decir?
dos miradas, ¿no? Dos miradas. Entonces, dentro de su argumento que va a construir en este razonamiento, va a optar por una de las dos. ¿Ya? Entonces, eso Aristóteles lo llama el razonamiento abductivo. En el razonamiento abductivo, de una premisa se llega a una conclusión, sin tomar la segunda, ¿no? Entonces, y aquí hace un ejemplo, ¿no? Pero este ejemplo lo que trata es reforzar a este argumento, ¿no? Ya, entonces, pero este ejemplo va a ser ya desde su punto de vista. En TDC no pueden ser totalitarios o darlo por sentado, ¿no? Esto es así. Yo estoy seguro que, ¿no? Siempre sus argumentos van a ser, yo pienso que, a mi modo de ver, a mi parecer, a partir de lo mencionado se infiere, o sea, el hecho que se infiera a partir de los argumentos anteriores no quiere decir que así sea en su generalidad, sino que se infiere en base a los argumentos, ¿no? Entonces los muchachos tienen que tener cuidado, ¿no? Porque cuando son muy totalitarios, es como que no encaja eso en su argumento y le quita, pues, valor, ¿no? Más puntuación, todo, porque se vuelve en una falacia, pues, ¿no? Porque siempre fue así, no puedes decir eso, ¿no? Es la famosa falacia de generalización que a veces pasa. Entonces dice acá, por ejemplo, a mi parecer, conocimiento sería la capacidad del ser humano de entender su entorno. Mira, automáticamente hace un razonamiento aductivo y hace una conclusión a partir de esto. Por lo que la valoración de este también cambia de persona a persona o de época a época. ¿No? Como para él, como a opinión de él, el conocimiento sería, dice, no es que este me tiene cuidado, no da por sentado, no, esto es, sino sería, ¿no? Porque sería, como para él es el conocimiento, la capacidad del ser humano de entender su entorno, por lo tanto, o por ende, esa valoración también cambia de persona a persona o de época a época. Entonces ves cómo conecta, ¿no? Ese razonamiento. Primera premisa y automáticamente en base a eso llego a la conclusión. Pero eso luego trata de explicar, ¿no? Lo que ha concluido. No solo llamas microconclusión en el proceso silogístico, ¿no? Ya que, dice, por un lado, en las antiguas civilizaciones valoraban aquel conocimiento que les otorgaba los mitos. Estos son aquellas justificaciones sin base científica sobre un hecho en particular, como por ejemplo el dios de la lluvia para los mayas, llamado Sikchak. Ellos, a través de él, podían explicar el por qué en ciertas épocas no hay lluvias y en otras sí. Y luego infiere la conclusión ya un poco parcial, ¿no? Aquí tienes la micro como parcial ya. Por lo que dice, para poder tener lluvias que permitieran que la siembra crezca, le atribuían una serie de ceremonias para que él los favoreciera con precipitaciones. Entonces aquí él concluye en base a en este caso, apoyándose a este razonamiento. Porque este ejemplo lo que hace es reforzar a este razonamiento. Porque ¿qué dice que dice? A pesar, no, dice, pero a pesar de que se intenten incluir, dice, un significado de conocimiento, todas las personas poseen su propio significado. Entonces, al ejemplificar acá y al introducir pues, el tema de la cultura, todo lo demás, hace que se note eso, ¿no? Y en base a esto llega a esa conclusión, ¿no? De esta cultura, por lo que para poder tener lluvias que permitieran que la siembra crezca, dice, le atribuyen una serie de ceremonias para que les favoreciera con precipitaciones. Entonces, vemos, ¿no? Esa concatenación, ¿no? Pero también quiero que notes aquí ese famoso término medio. Ya, ese famoso término medio. Por ejemplo, aquí, si te das cuenta, nuevamente vas a ver valoración, ¿ya? Vas a ver el término valoración de qué? Valoración del conocimiento.
a pesar, y nuevamente está, ¿ve? Lo que llamamos la línea constante, ¿no? Va a estar conocimiento. ¿Ve? Va a estar conocimiento. ¿Ve? Entonces puedes notar que está conocimiento. Pero en este caso, silogísticamente, vamos a hacer aquí, ¿no? Dice, a mi parecer, el conocimiento sería la capacidad del ser humano de entender su entorno. Entonces dice, por lo que la valoración de ya no hace, o sea, como es la parte conclusiva, ya no lo menciona al conocimiento, simplemente lo pone un ¿no? La valoración de también cambia con el paso de persona a persona, ¿no? Entonces, está tratando de cumplir en su razonamiento los procesos de un silogismo formal, ¿no? En este caso, al usar lo que se llama argumento razonado, hace silogismos, pero en argumentos que pueden ser una oración o un poco más de una oración. Luego, ya, pero, ¿qué has podido notar acá? ¿Ha estado comparando o ha estado analizando o ha estado haciendo un compara y contrasta? ¿Qué has podido notar en este razonamiento del muchacho? Por ejemplo, cuando tú ves un razonamiento... ¿Ñaña? Un compara y un contraste. Claro, porque cuando tú ves justamente el razonamiento aductivo o ese razonamiento disyuntivo, ¿no? Entonces, lo que haces tú justamente comparar, pues, ¿no? Cuando vas viendo Juan canta o baila, entonces tu respuesta cuando dices Juan baila es porque has hecho un proceso de comparación, ¿no? Y también has contrastado entre lo que ya conoces y al final has tomado una decisión. Y justamente acá el ensayista hace, ¿no? Está haciendo un compara, un contrasta, para generar un argumento diferente al anterior, ya que va a ser de otra mirada, ¿no? O sea, como un contraargumento. Y también surge acá otro argumento, ya que es el contraargumento de, más o menos así. Esto es el primer razonamiento, vamos a poner, y este razonamiento va a tener su contraargumento, ¿ya? Y este razonamiento va a tener su contraargumento. No, los contraargumentos no necesariamente son en contra, sino que también puede ser otra mirada, ¿no? Que coadyuva al anterior. Entonces, cuando es un argumento que coadyuva, va a ser ahí un analiza o un justifica también, ¿no? En ese argumento. Porque está coadyuvando. Entonces, cuando el argumento que sigue, el otro razonamiento coadyuva al anterior, lo que está tratando de hacer es justificar, ¿no? Poner justificaciones sólidas de lo antes mencionado, o mostrar a través de un análisis el razonamiento anterior, que puede ser a favor o en contra también, ¿no? Cuando es un analiza, puede ser a favor o en contra. Pero en el justifica, sí, básicamente trata, pues, como su nombre dice, justificar, coadyuvar, ¿no? Entonces aquí ya tienen el por lo que. ¿No? En cambio, hoy, decía otra vez, ¿no? En cambio, hoy en día podemos definir dos fuentes que nos entregan conocimiento, dice. Por un lado, tenemos la percepción, la cual se puede definir como el poder de percibir, es decir, poder darse cuenta de algo, pero desde tu punto de vista, ya sea de una situación, acciones o sentimientos. Tenemos aquí el primer argumento. Sobre lo que estamos mencionando, ¿no? En el tema de, como vemos acá, de la valoración del conocimiento, básicamente, ¿no? Es lo que se está discutiendo en el ensayo. Por otro lado, dice, ya tenemos aquí nuevamente un razonamiento aductivo, ¿no? Juan canta o baila, ¿no? Uno de esos dos, aductivo, pero con una cuestión de disyuntiva también, ¿no? Por otro lado, dice, podemos encontrar aquel conocimiento que obtenemos de las distintas ciencias, las cuales han tomado un rol protagónico hasta la fecha. Y en base a ellas se han producido miles de inventos que se han transformado. O sea, aquí ya va a inferir, va a tomar una decisión el ensayista
de inclinarse en el primer argumento o en el segundo. Y va a decir, por lo que, entonces concluye ya en base a estos dos, ¿no? Por lo que me atrevo a decir, ¿ve? Otra vez es un argumento de inferencia, ¿no? En base a su opinión. Me atrevo a decir que el conocimiento que más debiese ser valorado en el siglo XX es aquel otorgado por las distintas ciencias. Entonces, este razonamiento, esta conclusión, perdón, es en base al segundo razonamiento. Básicamente, él concluye diciendo, ¿no?, que las distintas ciencias toman un rol protagónico porque ellas han producido miles de inventos transformando a los seres humanos. Por lo tanto, por ende, el conocimiento que más debiese ser valorado es aquel que nos da la ciencia, ¿no? Entonces ves ahí cómo conecta, ¿no?, su conclusión con el segundo razonamiento. Y el primer razonamiento queda desestimado. Pero aquí, ¿qué ha hecho el muchacho? Ha comparado, ¿no? Se nota, ¿no?, claramente cómo compara, ¿no? Y a partir de ese compara, llega a una conclusión, ¿sí? Pero en ese compara, él llega a una conclusión haciendo un razonamiento adoptivo, ¿no? O a partir de argumentos disyuntivos, ¿no? Es como comparar, primero tienes un argumento disyuntivo, ¿no?, donde tienes dos opciones. Pero en esa opción, yo al elegir uno ya hago un razonamiento adoptivo, porque tomo una premisa y luego llego a una conclusión. Ya, pero te das cuenta que en todo momento está la cuestión del conocimiento, ¿verdad? Cuestión de conocimiento es el conocimiento, la valoración del conocimiento. Básicamente en todo momento está presente. En la rúbrica de TDC justamente dice, ¿no?, en todo momento, el ensayista mantiene conectado con el título prescrito y responde a la interrogante. Pero eso siempre y cuando lo haga de forma adecuada, ¿cierto? Porque si no sería justamente, como... claro, por eso tiene que respetar. Porque si no estaría cayendo en un vicio también de mencionar la misma, pudiendo reemplazarlo con un pronombre o algo así, ¿no? Porque en un texto tú puedes, en vez de decir, cuando por ahí lo reemplazó con este, entonces ya lo reemplazó con un pronombre, ¿no? Ajá. Ah, ya. Claro, justamente lo puso porque, como te decía, en la conclusión no debe estar el término medio, pues que en ese momento el término conocimiento se volvió en término medio, ¿no? Entonces no puede estar ya en la conclusión. Pero cuando el término conocimiento no es el término medio, sino valoración, el muchacho, lo que está, no aparte de lo que has mencionado, está cuidando eso, ¿no? Que en su conclusión el término medio no aparezca en la conclusión. Puede estar en las dos premisas, pero no en la conclusión. En todo momento está, mira. Ya, pero como verás aquí se entiende claramente lo que hablábamos, ¿no? De esa conclusión, ¿no?, que se da en base a ese compara, pero decide por uno de los argumentos. Y el otro queda desestimado, ¿no? Claro que por ahora, ¿no? Porque lo que está haciendo mucho es una discusión de esto. Luego dice, ¿no? La ciencia, por su lado, nos entrega una serie de conocimientos que vamos adquiriendo desde que presentamos. Aquí ya, al terminar este párrafo y este razonamiento, no olvides que hay una consecución. Aquí ha sido un compara, en el anterior un compara contrasta, aquí un compara, pero en el siguiente ya va a ser un justifica. ¿Ya? ¿Qué va a justificar? Esta bendita conclusión. ¿Ya? Dice, la ciencia, por su lado, nos entrega una serie... En el siguiente párrafo, en el siguiente... Exacto. No es aquí, empezamos, acá compara y contrasta, en el otro compara, aquí hay una conclusión, ahora esta conclusión va a ser justificada en el siguiente párrafo o en el siguiente razonamiento, ¿no? Va a decir, la ciencia, por su lado, nos entrega una serie de conocimientos que vamos adquiriendo desde que nos presentamos en un establecimiento educacional, donde nos entregan las bases necesarias para poder entender lo que nos rodea. Entonces, lo que acaba de argumentar lo va a graficar a través del ejemplo. Por ejemplo, dice,
nos enseñan que la base de la materia es el átomo, o que la unidad básica de la vida es la célula. ¿Para qué sirve esto? Estos conocimientos nos ayudan a entender, a conocer lo que somos y lo que nos rodea. Ya que, ¿no? Voy a explicar lo que dice antes, ya que sin la ayuda de las ciencias nunca podríamos saber que toda aquella materia presente en nuestro diario vivir se encuentra formada desde una misma base. Se va entendiendo ya cómo lo justifica, ¿no? ¿Ya? Se deja entender el ensayista cómo justifica lo que ha concluido, ¿sí o no? Luego hace una conclusión parcial, ¿no? Una conclusión de este razonamiento. Es por ello, dice, que los conocimientos brindados por las ciencias son aquellas que valoramos más, justamente por lo anterior, ¿no? Y luego lo explica. Debido a que ya se encuentran comprobados por alguien experimentalmente y no hay nadie capaz de refutarlos. En palabras sencillas, estos conocimientos, más que sabiduría, nos entregan seguridad como persona y lo ejemplifica. O sea, esta pequeña explicación que a la vez es un argumento va a ser ejemplificado acá para reforzar. Un ejemplo de lo descrito anteriormente sería la seguridad con que compramos un determinado producto como detergente o un antihongos o cualquier producto de limpieza, solo por el hecho de que diga mata el 99,9% de los gérmenes y bacterias. El consumidor se siente con la tranquilidad necesaria para utilizarlos. Esto se debe a que la población en general valoran aquellos conocimientos que son brindados por las ciencias por encima de otros. Y se entiende claramente cómo justifica esto, ¿verdad? Lo que está acá, ¿verdad? Entonces ya en el siguiente párrafo o en el siguiente razonamiento, que es en el siguiente párrafo, justifica ya eso, ¿no? Pero mantiene en todo momento su silogismo, ¿no? ¿Te has dado cuenta de eso? Sí. Por ejemplo, usa su ya que, usa su es por ello, en otros casos por lo que, por lo tanto, entonces se cumple, ¿no? Vamos a tener, por decir, hasta aquí esta parte en su primera premisa, esto se convierte en su segunda premisa y luego concluye, ¿no? Y después de concluir, le explica. Y quiere reforzar lo que está explicando, lo que hace, ejemplifica. Entonces los ejemplos ayudan a reforzar esa idea. Ahora sí viene a su contraargumento de lo mencionado. Y usa la famosa frase, sin embargo, ¿no? Y a otra visión. Sin embargo, en la valoración del conocimiento a través de las ciencias, se puede ver deteriorada. Y ahora debido lo va a justificar, ¿no? Lo va a explicar por qué se puede ver deteriorada. Debido a que también se puede conocer a través de la percepción. La percepción, por su lado, es aquella que se obtiene por medio de los sentidos. Y luego la concluye. Por lo que uno puede conocer a través del tacto, visión, olfato, gusto y audición. Entonces, la justifica, ¿no? Ya que cuando uno es niño, uno aprende haciendo cosas, experimentando cosas, es decir, estamos percibiendo. Y luego hace un razonamiento aductivo, ¿no? En base al argumento. Pero es como una cadena que va construyendo el muchacho. Por lo que los sentidos toman un rol importante al momento de conocer nuestro entorno. Quizás no sean conocimientos como lo que entrega la ciencia, como la estructura de un átomo o una célula, pero sí los conocimientos entregados por la percepción te ayudan a sobrevivir. ¿Ya? Entonces, está introduciendo el argumento, ¿no? Pero en todo momento mantiene su silogismo, ¿no?
hace pequeños silogismos con dos premisas y a la par hace con una premisa y una conclusión, ¿no? En este caso, ¿no? En este caso tenemos dos premisas, ¿no? Hasta aquí se vuelve una premisa, hasta aquí se vuelve la segunda y se concluye, ¿no? Pero a la vez esta conclusión, a la vez esta conclusión se vuelve pues un argumento que va a ser explicado, ¿no? Y luego vuelve a concluir, ¿no? Hace pequeñas micro conclusiones hasta llegar a esta parte, ¿no? Un ejemplo es. Y el ejemplo va a tratar de reforzar lo que aquí está diciendo. Un ejemplo sería cuando un niño se acerca a una cocina o a un calentador encendido y él, a través del tacto, es capaz de darse cuenta que aquello quema y le produce un gran dolor y por ende no lo va a volver a hacer. Y explica. Es decir, aquel niño sí obtuvo un conocimiento importante, pero otorgado por la percepción. Entonces, ¿no? Entonces hace ya una cuasi conclusión. Entonces, ¿cómo podría la percepción ganarle a los conocimientos otorgados por la ciencia? Entonces aquí esta pregunta surge en base a este razonamiento, ¿no? Este razonamiento lo que trata de hacer es justificar la importancia de la percepción en el proceso de conocimiento. Entonces lo empieza a explicar y luego hace el cuestionamiento, ¿no? Porque dentro de su argumento menciona que esos conocimientos adquiridos por la percepción nos ayudan a sobrevivir. Y en base a lo que ha argumentado, gesta la pregunta, ¿no? ¿Cómo podría la percepción ganarle al conocimiento otorgado por las ciencias? La percepción podría derrocar a la ciencia con la siguiente argumentación, dice. Los conocimientos otorgados por las distintas ciencias no son tan seguras como parecen. Luego hace un ya que la reacción del público ante los descubrimientos realizados por las ciencias son distintas a las reacciones presentadas por los científicos. Esto se debe a que los científicos, a diferencia del resto, saben que lo descubierto puede ser refutable, transitorio o incompleto, por lo que nunca están 100% seguros o conformes con los resultados que obtienen. Y siguen intentando buscar otro descubrimiento que sea más confiable que el anterior, y así sucesivamente. Es decir, los conocimientos otorgados por la ciencia son efímeros, ya que tarde o temprano van a existir aquello que lo reemplace o lo complemente, disminuyendo como consecuencia de la valoración de aquellos conocimientos. Básicamente aquí podemos ver cómo se dan los pequeños silogismos, ¿no? Lo has notado, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el primer argumento, debido hace referencia que estamos pasando a la premisa número 2, que va a ser hasta aquí. Entonces viene la microconclusión y a la par esta conclusión va a convertirse en el argumento 1 y el ya que va a conectar al argumento 2 que te va a llevar a la microconclusión. Ya, entonces ese entretejido de cada circuito lógico, por decirlo así, entre premisa con premisa y conclusión, manteniendo pues una línea constante como la madeja, que se entiende el razonamiento del estudiante y se muestre de por qué las ciencias no son pues la panacea, por decirlo así, ¿no? La panacea de todo, sino que es lo que menciona ahí, que cambia, que puede ser refutable, ¿no? Y la pone pues en cuestionamiento, ¿no?
Entonces dice, justamente lo reemplazan, como si reemplaza, esto dice disminuye como consecuencia de la valoración de los conocimientos, ¿no? Y luego va a ser su conclusión aquí, lo que llamamos su conclusión parcial. A modo de conclusión, ¿ya? Se puede decir que analizando los distintos conocimientos entregados por la ciencia y la percepción, ya se concluye, dice, que aquellos conocimientos que deberían ser más valorados son aquellos provenientes de la percepción, refutando de esa manera mi hipótesis que decía que el conocimiento que más debiese ser valorado en el siglo XX es aquel otorgado por las distintas ciencias. Debido, y le explique, ¿no? Debido que a pesar de que los conocimientos de las ciencias son importantes para la evolución y nos dan cierta seguridad, son pasajeras. Entonces, le encuentran la debilidad a las ciencias, ¿no? Que son pasajeras. Con el paso del tiempo se desestiman, ¿no? Por lo que concluye en este razonamiento. Por lo que nunca el conocimiento aprendido ya está dando respuesta, pero no, en cambio, dice, ya luego, claramente, ¿qué se nota? Aquí un compara, un contrasta, ¿qué ha hecho? Un compara, contrasta en esta conclusión parcial. Ya está contrastando la información. Dice, en cambio, la percepción, dice, es aquella que nos entrega los conocimientos necesarios para sobrevivir. Conocimiento como con mucho más valor. O sea, ¿por qué más hace? Porque el tema es ahí, el conocimiento que más valoramos. Entonces, está haciendo hincapié a esa cuestión. Debido a que se aprende de forma natural y no inculcados como los provenientes de la ciencia. Es su conclusión parcial. Y luego dice, ¿no? Antes de terminar, es importante señalar la gran relación que poseen estos dos conceptos, ya que a pesar de ser contrapuestos uno contra el otro, a lo largo de todo el ensayo, la percepción junto a la ciencia valen mucho más juntos que separados, debido a que la percepción es el encargado de complementar a la ciencia, es decir, van de la mano. Esto se debe a que la ciencia no es nada sin la percepción, ya que cabe mencionar que la ciencia logra complementar sus estudios gracias a una serie de pasos llamados métodos científicos, el cual en su primera fase se utiliza la observación, es decir, se utiliza la percepción a través de la visión para obtener el tema a estudiar. Entonces, ha dado aquí su respuesta al título prescrito, pero quiero que notes cómo el silogismo se mantiene y la importancia de estos conectores, ¿no? En todo momento estos conectores hace que se pueda entretejer, ¿no? Las ideas. Básicamente lo que quieren hacer es que el estudiante genere su propio pensamiento en base a lo que... Claro que utiliza libros de consulta. Los libros de consulta ayudan a ahondar en el contenido temático de las ciencias, ¿no? Conocimientos. Ya, esto es más o menos lo que hacía, grandes rasgos lo que hacemos, ¿no?